siempre se habla que cuando hay alguna revolución industrial, tecnológica, hay un cambio en los hábitos de trabajo y esto es lo que genera este pánico, este miedo frente a la famosa IA. Ahora sí, saludamos a Horacio Llobet. Horacio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rocío, hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer. ¿Cómo estás, Horacio? Bueno, contanos un poco, ¿no?, Bien. sobre este nuevo rol, expertos en inteligencia artificial, que pareciera están cambiando, ¿no?, los roles más buscados por las empresas. Así es, la verdad que este último tiempo se ha empezado a escuchar cada vez mucho más fuerte todo el tema relacionado a inteligencia artificial, que hace tiempo por ahí parecía algo solamente de programadores, ¿no? Como algo que lo veíamos lejano, desde el año pasado, en noviembre, cuando las personas comunes y corrientes pudimos empezar a tener esta interacción con el ChatGPT y empezar a entender esta interacción, como que hoy nos sentimos un poco más cómodos hablando de lo que significa inteligencia artificial. Para que se den una idea, la inteligencia artificial, según el Foro Económico Mundial, espera que de acá al 2025 genere más de 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. O sea, se va a convertir en la usina de generación de empleo más importante de la historia del mundo. Y estamos hablando acá a la vuelta de la esquina. De hecho, se espera que en los próximos 5 años todo lo que esté relacionado a la inteligencia artificial va a traspasar al 80% o a afectar de manera positiva al 80% de los trabajos que hoy existen. Y de esa masa, el 10% casi la va a reemplazar en la totalidad, y un 20% se espera que reemplace casi el 50% de las tareas que hoy hacemos normalmente los seres humanos. Claro, porque cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es algo de este tiempo, y el nombre sí, pero la utilización no. El otro día jugaba con mi hijo a un jueguito y me decía jugador 1, jugador 2 y pone IA también. Digo, ¿cómo IA? Sí, es inteligencia artificial, es jugar contra la máquina. Y nosotros decíamos eso, jugar contra la máquina. Sin embargo, hay alguien que creó, alguien que jugara de la misma manera que vos, o mejor. Exactamente, exactamente. Hoy, nada, ahí hay una convergencia y cada vez, bueno, por lo menos nosotros que estamos del lado de todo lo que es la parte de empleabilidad, talento, hace muchos años, hay un poco de miedo en el mercado si la inteligencia artificial va a reemplazar puestos de trabajo, si algunos nos vamos a quedar sin puestos de trabajo, pero también tenemos que pensar que si ya nos están avisando que va a ser la mayor generación de empleo de la historia del mundo, bueno, es un buen momento, como los programadores hace un par de años se pusieron a meter código y la vieron. Bueno, Claro, claro. A ver, Horacio, metámonos un poco en los roles, ¿no?, que abarcan el mundo de la tecnología, de la inteligencia en particular, inteligencia artificial en particular, y esa transformación de la que vos hablabas. ¿Cuáles son? No, todo lo que esté relacionado, digamos, hoy las dos inteligencias más importantes, donde si alguno nos pregunta una recomendación, de hecho el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo también a su hijo le daba su misma recomendación, es si querés estudiar algo, especializarte en algo, metete en las dos I. Por un lado, la inteligencia artificial, todo lo que está relacionado, porque la inteligencia artificial no es solamente ser un programador. Uno puede ser un abogado y en lugar de dedicarse a estudiar la parte como era antiguamente, ¿no?, comercial, penal, bueno, hoy seguramente va a tener que trabajar sobre ética en el control de los datos, en la ciberseguridad, cómo le vamos metiendo a nuestras tareas. Hoy, por ejemplo, un médico que pueda hacer un diagnóstico lo va a poder constatar con millones de datos en el mundo a través de la inteligencia artificial. Entonces los médicos van a tener que también meterse a tener esta concepción de la inteligencia artificial en lo cotidiano. Y eso es para mí el gran desafío, cómo empezamos a agregar este condimento. Y por otro lado, algo que la máquina jamás va a poder reemplazar, que es la inteligencia emocional. Digamos, eso es donde más vamos a poder diferenciar a los humanos de los robots y las máquinas, es cómo empezamos a tener mucho más foco en las emociones y en el control de las emociones de las personas. Sí, bueno, ahí yo tengo ciertas dudas, Horacio, porque si vos ponés patrones psicológicos con ciertos programas y con mucha amplitud en ese programa, tendrías también todo un espectro de comportamientos humanos diferentes en cada uno de nosotros. Eso sin duda. De hecho, nosotros en Nahuayán medimos comportamientos y conductas con inteligencia artificial y poder predecir cómo una persona se comporta o se va a comportar en un contexto de ambiente de trabajo. Ahora, imaginémonos con un caso real, un médico que puede constatar, antes lo comparaba con los 2 o 3 médicos con que tenía dentro de la clínica, ahora va a poder constatarlo con datos en el mundo y verificar si su diagnóstico es el más acertado o no. Ahora, la cara del médico frente a frente al paciente, siendo empático, contándole, eso no lo va a poder hacer una máquina o un robot. Y eso es donde va a haber una gran diferenciación
que es la empatía. Ha habido recientemente, Horacio, un caso que se viralizó mucho, que era una persona que estaba siendo atendida, ¿no? En principio por una persona de atención al cliente, después por un chatbot, y cuando pide justamente que la redirijan con la persona con la que estaba hablando antes, se trataba justamente de inteligencia artificial. En ese caso, para ese usuario en particular había sido más efectivo y mejor la atención de la inteligencia artificial que de una propia persona, Claro. ¿no? Ahí es también un poco es el debate, ¿no? De dónde termina estando ese límite, digo, es interesante ese punto. Sí, es un debate súper interesante. Lo que tenemos que entender, Santiago, Rocío, es que la inteligencia artificial vino para mejorar todos los procesos. Después, como todo, ¿no? Recién ustedes estaban hablando de criptomonedas y demás. Digo, bueno, hay millones de estafas, gente que ha quedado psicóticamente internada porque perdió todo o los estafaron. Digo, la tecnología, como viene también a transformar, también nos presenta un problema, y ahí es donde tenemos que nosotros poner estos guarray desde lo legal, desde lo tributario, Claro. de todo lo que Claro. podemos llevar a cuidar, porque no sabes si en un momento estás hablando con una persona o con una inteligencia artificial que te puede estar engañando también. Claro, ese debería ser el límite hoy, el disclaimer de saber que estás hablando con una inteligencia artificial. De alguna manera, y salvando algunas diferencias, cuando hoy se está reemplazando al encargado de un edificio por un tótem, que si bien no es inteligencia artificial, no deja de ser una persona que no tiene la posibilidad de interactuar directamente con el resto de los sentidos con vos. Simplemente es una comunicación. Y si ese fuera un bot, tendría por ahí todo el conocimiento sobre el edificio diferente a un empleado. Podría ser mucho más útil. Yo a veces pienso que esta inteligencia artificial llevada a muchos rubros también te puede evitar de alguna manera la mala praxis, ¿no? O sea, el diagnóstico errado, siempre y cuando tenga todo el abanico de libros, de historia, y yo creo que una persona es muy difícil que pueda tener todo el conocimiento, porque el cerebro humano no da para todo ese conocimiento. Absolutamente, absolutamente. Ahí es donde yo creo que la tecnología cumple ese rol importante de facilitarnos el día a día y la vida de las personas, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, ayer yo miraba un video de Messi haciendo la conferencia de prensa En en inglés. inglés con su propia voz, ¿no? Sí. A través de la inteligencia artificial. Eso es un video que se puede subir a una plataforma y se puede hacer la traducción en línea, pero seguramente en breve vamos a poder hacerlo pagando, hablando en tiempo real. Y eso era impensado antes. Y me parece que ahí es donde realmente la tecnología y la inteligencia artificial hace un valor diferencial con las personas y la interacción que tenemos que tener todos los días. Ahora, la inteligencia artificial tampoco está al servicio de cumplir caprichos, ¿no? Quiero al Papa con una campera blanca y quiero al Papa cantando una canción de Elegante. Y es lo que pasa también. Y es lo que pasa, porque es disruptivo. Entonces digo, ¿hasta qué punto esto es prácticamente la inteligencia artificial, frotar la lámpara de Aladino y pedirle lo que querés, el deseo sin límite alguno, o tiene que tener cierto límite? Totalmente, totalmente. Hoy creo que estamos habilitados con todo lo que es la inteligencia artificial demasiado rápido. Yo creo que hoy la tecnología avanzó demasiado rápido. De hecho, cuando salió la ley de teletrabajo en Argentina ya estábamos en pandemia, digo. Claro. Siempre estamos por detrás corriendo. Creo que el gran desafío va a ser cómo, por eso en este estudio que hablaba del Foro Económico Mundial, de todos los empleos que va a generar inteligencia artificial, no es solamente de programación y expertos en IA, sino en expertos en todas las disciplinas que van a tener que poner estos guarray, desde la ética, desde lo legal, desde la educación, de la capacitación. Recuérdenos hace mucho tiempo atrás ir con una calculadora a clase era prohibido. Claro. Bueno, imaginémonos hoy con la inteligencia artificial el desafío que tenemos en el mundo educativo. Bueno, vos tenés más o menos, ¿te acordás la que estaba en el reloj? Que era En el reloj. tener una calculadora del reloj con un jueguito, era increíble en aquel momento. Bueno, muy pero chiquita. sí, no sí. había nacido. Horacio, gracias, Así como es. siempre. Nada, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Hasta la Horacio. próxima. Bueno, un paso más, ¿no? De la tecnología en sí misma a una esfera importantísima de nuestra vida como es el mercado laboral.